Bien, vamos a continuar entonces con nuestras reflexiones. Como les había comentado, algo que pues en este tiempo he aprendido, o con la experiencia he podido, por la gracia del Señor, entender, es que cuando viene una pareja y buscando consejería, al principio la verdad es que sí, abría yo el foro y, a ver, cuénteme, ¿cuál es el problema? Y comenzaba uno y luego el otro y empezaba el pleito y, como les dije, salía de control. Ya no sabía yo qué hacer. Entonces vi que este enfoque de abrir el foro y dejar como catarsis, que se digan lo que quieran, como que no funciona. Y porque vas dando vueltas y vueltas y vueltas en círculos, está tan enredado, ellos no entienden, ni tú mismo entiendes todas las situaciones. Así que, pues, comencé con un enfoque diferente. Como les dije en esas sesiones iniciales, no abordamos mucho su problema y que me cuenten todos los detalles. No. Vamos a hacer algo mejor, mucho más productivo. Miren, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir aprendiendo poco a poco qué dice la Escritura con respecto al matrimonio, el propósito del matrimonio, la naturaleza del matrimonio. O sea, vamos a tratar de aprender qué es el matrimonio con base en la Escritura y tratar de aplicarlo. Ese enfoque me ha resultado en la práctica mucho más productivo, porque las personas empiezan a dejar de verse el uno al otro como el problema y poco a poco empiezan a verse ellos como el problema y comienzan a contrastar su vida con la Escritura. Entonces, por eso un enfoque mucho más productivo he encontrado, esa ha sido mi experiencia, que en lugar de estar destapando los programas y las cloacas en el inicio, es mejor ir a qué dice la Escritura acerca del matrimonio y reaprender. Y para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, muchos hermanos y hermanas no entendemos qué es el matrimonio y cómo debemos portarnos en el matrimonio. No, y tenemos la Biblia enfrente, ¿no? No hemos entendido en la vida diaria qué implica el estar casados. Entonces, la consejería consiste en ayudarles a mirar esto y aplicarlo a sus vidas. Por supuesto, en el camino van saliendo detalles, situaciones, y sí empiezan a ser relevantes entonces las historias específicas, porque empiezas a ver pautas que se repiten una y otra vez, a las cuales hay que aplicarles principios bíblicos para cortarlas, para cambiarlas, etc. Entonces, en lugar de abrir el foro abierto y vamos, hablen y díganse todo lo que quieran, he encontrado que un enfoque más productivo es, sí hay que escucharlos para entender más o menos el contexto general al principio, pero la directriz debe ser qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Y así comenzamos en nuestras pláticas y hemos visto más productivos. Así que, por eso vamos hoy a platicar brevemente en esta segunda sesión acerca de este tema, de la naturaleza y el propósito del matrimonio. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Por supuesto, todo esto es breve, tenemos un tiempo muy breve. Hay muchísimo más que debemos seguir nosotros mismos explorando y estudiando de manera personal para poder entenderlo nosotros y también compartirlo con otros. Y vamos a iniciar con un concepto equivocado que existe acerca del matrimonio, pero que es muy común para todos los que nos casamos. Y ese es el concepto del ver el matrimonio como un contrato. ¿Sí? Ver el matrimonio como un contrato. Yo sé que legalmente el matrimonio se define así, y es correcto, es un contrato. Al final de cuentas, tú firmas, se hace una especie de, se protocoliza, vamos a decir, un contrato entre un hombre y una mujer. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que como cristianos, desde la perspectiva bíblica, no debemos tener esa mentalidad de contrato. Aunque legalmente sí firmamos un contrato en el registro civil, no entremos en lo que conlleva, en la mentalidad que conlleva el firmar un contrato. Pues hay muchos contratos que se hacen, ¿no?
¿Y por qué se hace en un contrato? Pues, ¿verdad? Para que haya orden, para que las partes que contratan, pues, puedan funcionar bien en la transacción que están haciendo. Hablando en contratos, por ejemplo, un contrato de una renta de una casa, por ejemplo, ¿no? El dueño y el inquilino, o bien el patrón y el trabajador, ¿no? En fin, se hacen contratos con estas finalidades. Ahora, el problema está cuando transferimos esta mentalidad de contrato al matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Pues si tú tienes esta mentalidad de contrato en tu matrimonio o entras al matrimonio con esta mentalidad de contrato, una de las cosas que pasa es que presupones que tu cónyuge es alguien de quien te tienes que cuidar o proteger. Estás entrando al matrimonio con esta mentalidad pensando, hay que firmar esto, o sea, hay que estar muy alertas, este contrato, porque es una persona peligrosa, me puede hacer daño. Y la verdad es que sí, ¿verdad? Como pecador que es, somos peligrosos, ¿verdad? La verdad, pero en la gracia de Dios esperamos mejores cosas, ¿verdad? Pero el asunto es que en el matrimonio esta mentalidad perjudica mucho, porque si tú estás tratando de cuidarte de tu esposo o de tu esposa, esto pues ya habla de un matrimonio, una relación que no está fundamentada bíblicamente, no está siendo construida sobre fundamentos sólidos. Otro problema con la mentalidad de contrato es que condicionas tu aportación al cumplimiento responsable de la otra parte. En todo contrato hay unas cláusulas en lo que si tú no cumples tu parte, obrero o empleado, yo patrón no te pago, y viceversa, si usted no me paga, pues yo no trabajo. Este tipo de cosas, hay cláusulas que ayudan a que cada quien cumpla su parte. Entonces, si entras con esa mentalidad al matrimonio, estás esperando que tu cónyuge cumpla su parte y entonces como una condicionante para que tú cumplas la tuya. Y la verdad que en el matrimonio somos llamados a responsablemente hacer lo que Dios nos pide que hagamos, aunque el otro no cumpla su parte, porque somos responsables ante Dios, no solo ante nuestro cónyuge, sino sobre todo ante Dios. Cuando hicimos nuestros votos, estábamos haciendo un compromiso ante Dios, ¿no? Cuando firmamos esos documentos que oficial legalmente nos unieron legalmente, estábamos también, ¿verdad?, haciendo algo que nos unía delante de Dios, en realidad, ¿verdad? Porque el registro civil, pues ¿quién lo puso allá? Según Romanos 13, ¿no? Las autoridades son puestas por Dios. Así que tenemos que tomar en serio los compromisos que hicimos. Las partes se perciben como dos individuos en un contrato. El patrón nunca deja de ser patrón, el empleado en un contrato nunca deja de ser empleado, siempre son patrón y empleado. Entonces, si tú entras en esa mentalidad al matrimonio, pues los cónyuges se mantienen como dos individuos y no ven sus vidas, como la Biblia nos muestra, en una sola, en una unión, en una sola carne. Y ese es un problema que muchos matrimonios experimentan. De hecho, uno de los conceptos fundamentales que he observado en mi experiencia, en mi corta experiencia, es que este es un concepto vital para el matrimonio. De hecho, es lo primero que macizamos bíblicamente, lo que significa ser una sola carne, cómo Dios les ve ahora, ¿no? Y qué implica esto en su vida diaria. Porque muchos matrimonios están viviendo como si estuvieran en ese contrato. Dos individuos que han contratado el vivir juntos y no pisarse los callos el uno al otro, ¿no? Y mientras eso pase, pues funciona. Pero en el matrimonio bíblico, en el matrimonio cristiano, aspiramos a muchísimo más que esto, por la gracia del Señor. Así que uno de los errores y de los problemas que existe es entrar al matrimonio con esa mentalidad de contrato. Más bien deberíamos ver el matrimonio como un pacto, más que un contrato. El matrimonio es un pacto y para esto tenemos el modelo bíblico del pacto.
¿no? A un Dios amoroso que pacta en su gracia con su pueblo, que provee para su pueblo. Ciertamente hay normas que hay que respetar, pero hay bendiciones también inefables en ese pacto. Entonces, el matrimonio debemos verlo como ese pacto, y vamos a ver más adelantito cómo Dios ha forjado el matrimonio para que sea un reflejo de ese pacto de Dios con su pueblo, de esa relación entre Cristo y su iglesia. Bueno, entonces el matrimonio es un pacto. ¿Y qué características tiene este pacto? Para esto vamos a meditar, a reflexionar en un pasaje en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis. Y lo primero que debemos observar, o podemos observar en capítulo 2 de Génesis, es que este pacto matrimonial se caracteriza por dos que son unidos por Dios. Dos unidos por Dios. Y así debes verte en tu matrimonio, que Dios te ha unido a tu esposa, a tu esposo. La palabra de Dios dice allá en Génesis 2, 21 y 22: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y muy importante, y la trajo al hombre. Dos, un hombre y una mujer que han sido unidos por Dios. El matrimonio fue un invento de Dios. A Dios se le ocurrió esta idea. Dios diseñó esta idea. Dios estableció esta idea. Dios ejecutó esta idea. Y Dios trajo a la mujer al hombre. Así que esto es importante, que veas que esta unión no fue porque tú fuiste un galanazo o tú fuiste, muy abusado para conquistar a tu esposa, sino esto fue un diseño de Dios. No te preguntes entonces, ¿será que me casé con la mujer adecuada? Después de algunos años de casados, algunos han hecho esa... ¿Me hubiera yo casado con...? Desde que empieces a pensar eso, estás empezando a cuestionar el plan de Dios, el diseño de Dios. El matrimonio son dos que Dios ha unido. Por eso es tan grave el divorcio. Porque dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No se atreva a separarlo el hombre. En ese sentido, en un divorcio sin justificación bíblica es tan grave. Es triste, pues. Entonces, Dios ha unido a las personas. Y esto es muy importante que lo veas, porque eso te debe ayudar en tu matrimonio, en las dificultades. Dios nos unió. Si Dios nos unió, entonces tiene que haber solución a esto. Si Dios nos unió, entonces hay que consultar con el diseñador para que sepamos cómo vivir juntos. Y allá está la clave de un matrimonio floreciente, que reconozca la centralidad de Dios en medio de ellos. Y tú dirás, es que yo no tuve una ceremonia religiosa. Por eso, a lo mejor en la mente de algunos piensan, cuando yo me casé, yo solo fui al civil y no tuve una ceremonia religiosa, entonces Dios no fui casado delante de Dios. Algunos piensan así equivocadamente. No fui casado delante de Dios, por lo tanto, para su favor, pues yo sí me puedo divorciar, ¿verdad? Porque dice la Biblia, no, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pero como a mí no me unió Dios, entonces sí me puedo separar. No pienses así, hermano o hermana. O cuida que nadie piense así. Porque si estás casado, ya sea por el civil o solo por el civil, o tuviste las dos experiencias, como pues esperaría de un creyente que tuviera esta experiencia con el pueblo de Dios, delante del pueblo de Dios, celebrar esta unión, cualquiera que sea tu caso, si estás casado, Dios te unió, no te quepa la duda. Por lo tanto, debes vivir de esa manera. Debes vivir de esa manera. Cuando vamos ante el registro civil, como ya dijimos, estamos haciendo un compromiso legal, ciertamente, pero ante autoridades que Dios ha establecido. Así que no te salvas, te cansaste delante de Dios. Fue un siervo de Dios. Es lo que dice Romanos 13. De hecho, la palabra que utiliza allá es la palabra diácono. Son servidores de Dios, son diáconos de Dios.
Entonces, obviamente no es el oficio de diácono, ¿no? Pero es un servidor de Dios. O sea, para que nos pese, no nos pese, tengamos todo el peso de la realidad, del compromiso que hemos hecho. Entonces, cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de este pacto en el que Dios intervino, en el que Dios te unió con tu esposo o con tu esposa. También podemos decir que este pacto matrimonial se caracteriza por ser dos con la misma dignidad. Dos con la misma dignidad. Mira lo que dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Sabemos que cuando Adán ve por primera vez a Eva, las primeras palabras que le salen son estas, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán había estado entre animales por mucho tiempo. Había, de hecho, puesto nombre a todos los animales. Y él, en ese momento, cuando vio a este ser que estaba enfrente de él, que jamás antes había visto, de manera inmediata identificó que no era un animal más, sino que era una persona igual a él. Por eso dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, esta es, de hecho, es neutro el adjetivo, es esto, ¿verdad? Esto ni sabía muy bien, creo que no había identificado muy bien, ¿verdad? Pero es igual a mí. Esto que no sé cómo describirlo, es igual a mí. Igual a mí. Y dice, de hecho, le puso nombre en ese momento: será llamada varona. Busca en el diccionario la palabra varona y vas a ver que en español no existe la palabra varona. No existe tal palabra. ¿Eh? ¿Por qué los traductores, cuando menos de la Reina Valera, insisten en dejar la palabra varona o inventar esta palabra? La razón es que quieren mostrarnos el juego de palabras que se está dando en el idioma original. Entonces, en el idioma original, agregando una vocal semejante al español, ¿verdad? Al agregar una vocal, se forma el femenino del sustantivo. De tal manera que lo que está diciendo Adán es eso, ¿verdad? Esta será llamada varona porque del varón fue formada. O sea, es igual a mí, no le puso un nombre diferente al de él, sino un nombre semejante. ¿Por qué? Porque Adán reconoció la dignidad del ser que tenía enfrente, que era la misma dignidad que la de él. Dios había forjado y forjó al hombre y a la mujer con la misma dignidad delante de él. Somos imagen de Dios. El varón y la mujer, ambos somos imagen de Dios. Y debemos ser tratados de la misma manera, como imagen de Dios. Por supuesto, tenemos distinta función, como veremos en unos momentos. Pero la función distinta no implica dignidad diferente. Es la misma dignidad, imagen de Dios. Debemos ser tratados con el respeto que Dios merece y la dignidad que le ha dado su imagen, aunque tengamos distintas funciones. Por eso, cuestiones como el machismo y el tratar a la mujer como si fuera un objeto, como si fuera un artículo, como si fuera algo indigno, eso es pecado. No debemos hacerlo. Hay que erradicarlo. Tenemos distinta función, y distinta función no significa distinta dignidad. El respeto que la mujer debe tener y el lugar que la mujer debe tener. La esposa, de hecho Pedro dice, trátala como vaso más frágil. Es más, a los maridos nos dice que nos sacrifiquemos por ellas como Cristo se entregó por su iglesia. Entonces el matrimonio debe ser dos con la misma dignidad. No debe haber pleitos entre nosotros en este pacto de quién vale más y que yo soy más importante que tú. No, tenemos distinta función y hay que ejercerlas delante de Dios con toda responsabilidad, pero debemos estar conscientes de que somos llamados a tratar a nuestro cónyuge, ya sea el varón o ya sea la mujer, con la dignidad que Dios ha asignado a su imagen, la imagen de Dios.
Una tercera característica de este pacto es que el pacto matrimonial, podríamos decir, que son dos que se vuelven uno. Y esto es fundamental. Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este concepto tiene implicaciones tremendas para tu matrimonio y mi matrimonio. De ninguna otra relación se habla en estos términos. Ninguna otra relación en la Biblia se describe en estos términos de ser una sola carne. Solamente la relación matrimonial. No somos una sola carne con nuestros hijos. No somos una sola carne con nuestros padres, ni con nuestros hermanos de sangre. No somos una sola carne. De hecho, la palabra nos enseña que un día nuestros hijos van a abandonar el hogar, como nosotros mismos lo hicimos los que somos casados. Vamos a partir, vamos a formar nuestra propia familia. Por eso, dejar a los padres es algo claro y bíblico. Por supuesto, no significa abandonar, olvidar, ni estar lo más lejos posibles, como fuchi mis padres, ¿no? No. Sin embargo, sí se trata de un cambio radical. Un cambio radical. Consiste en hacer ahora de la relación con la pareja la relación más importante. Entonces, si la única relación de la cual se habla en estos términos de una sola carne es nombrada de esta manera, y es el matrimonio, ¿qué importancia debe tener nuestro matrimonio entonces para los que somos casados? O sea, no puede haber otra relación humana más importante para ti y para mí que la relación con tu esposo o con tu esposa. No debe haber otra persona, y sobre todo del sexo opuesto, con la que tú puedas ser más íntimo, más cercano, más allegado que tu esposo o tu esposa. Si estás en algo así, eso indica algo radicalmente mal en tu matrimonio. Busca ayuda. Es importante. Porque la relación matrimonial, tu relación con tu esposa, con tu esposo, debe ser la relación más importante. O sea, que si dices, es que con mi esposa no puedo compartir esto, es que no, con mi esposa no tengo confianza, o con mi esposa, a mi esposo no puedo contarle esto. ¿Con quién más entonces? Por eso, si como esposos o esposas no somos el mejor amigo de nuestro cónyuge, o la mejor amiga de nuestro cónyuge, pues es algo que debemos empezar a trabajar. Es algo que debemos. Hay algo que no funciona bien allí. Si te llevas mejor con una mujer que no es tu esposa, hay algo radicalmente mal en tu relación matrimonial. Hay que atenderlo. No te estoy condenando, ¿no? O sea, hay que atenderlo. Es un foco rojo, rojísimo. Así que es muy importante esto. Ser una sola carne implica, vamos adelante, que la pareja ya no consiste en dos personas separadas, con propósitos distintos, con vidas en direcciones distintas. O sea, si tu idea de casarte es, nos vamos a casar, sí, vamos a vivir juntos y toda la cosa, qué bonito, pero cada quien va a tener su vida, cada quien va a seguir sus sueños, cada quien va a tener su vida privada, o sea, es que cada quien tiene que tener su espacio. Ese es un consejo del mundo. El que se casa va a dejar de tener su espacio. Tu privacidad, mi vida, no te metas con mi celular, es mío, no lo revises. Ese tipo de cosas. Ya no. Si quédate soltero y tendrás tu celular y también, y si viene alguien y te lo revisa, pues moléstate. Pero si estás casado, tú con la que eres una sola carne, ¿por qué no puede ver tu celular? Digo yo, no hay nada. Más está baratito como el mío, no hay problema. En fin, a lo que voy.
Eres una sola carne con tu esposo y tu esposa. Y eso tiene muchas implicaciones. Cuando te burlas de tu esposa, te estás burlando de ti mismo. Eres una sola carne con ella. Cuando desprecias, maltratas a tu esposo o tu esposa, estás maltratándote a ti mismo. Eres una sola carne con ella o con él. Una sola carne. Son dos que se vuelven uno en todo. Ya no son dos, sino uno para cumplir con la misión de Dios. Ser una sola carne es compartir posesiones, responsabilidades, convicciones, habilidades, problemas, afectos íntimos, luchas, éxitos, fracasos, sufrimientos. Todo. El día que te casaste, adquiriste, vamos a decirlo así, ¿verdad?, a tu haber, todo lo que implica la persona con la que te casaste. Todo. Por eso, aquellas relaciones que son segundas nupcias, ya sea por viudez o algo, ese tipo de cosas, cuando se va a casar una persona, la que se va a casar con el viudo que tiene hijos, o con la viuda que tiene hijos, tiene que pensar muy bien esto. El día que yo me case, voy a ser una sola carne con este hombre y esta mujer. Y todo lo que implica su vida. Tiene hijos. Yo sé, biológicamente no seré su padre ni su madre. Tuvieron un padre o una madre. Claro. Pero todo lo que implique, o sea, la relación de mi esposa o de mi esposo con sus hijos, no puedo decir, son tus hijos, no es tu problema. No, soy una sola carne. Y todo lo que implique la relación de mi esposa con sus hijos de su primer matrimonio, es mi problema también. Yo lo compré, lo adquirí, me lo agencié el día que me casé, pero también las bendiciones. El día que me casé, ¿verdad?, yo tuve una gran bendición, ¿verdad? Los padres de mi esposa le habían procurado un patrimonio, le habían procurado una casa, ¿no? Fabuloso, ¿verdad? Yo no lo sabía, no fue el interés, ¿verdad? Pero fue una bendición adicional. Mi suegra estaba llorando quizá porque mira quién se va a mi casa, ¿no? Pero fue una bendición. Mi esposa vino con la casa, ¿no? Yo traje una mesita y mi hamaca. Fue mi aportación. ¿Verdad? Pero es lo que implica el ser una sola carne. Mi esposa no puede decir, no, es mi casa. Así que, a ver, yo voy a decidir esto. O sea, no puede. El día que te casaste, te volviste una sola carne en todo. Y así vive un matrimonio sólido, viviendo como una sola carne. Si te vas a casar y alguno de los dos tiene deudas, el día que te casas estás adquiriendo una deuda. Por eso a los jóvenes hay que aconsejarles: si tienes deudas, no te cases, salte de deudas y luego te casas. La verdad. O sea, si tienes deudas que no van a poder pagar con un plan, ¿no? O sea, si tu novio está enredadísimo en deudas, no te cases. Fíjate que salga de deudas y luego te casas. Porque el día que te cases, adquiriste una deuda. Y sabes, si tu papá te dio una casa, ¿sabes qué va a pasar con esa casa algún día? A lo mejor la pierdes. Empieza el problema, ¿no? Pastores, que yo di mi casa y este hombre ya me acabó mi casa y lo que me dejaron mis papás. O sea, ¿cuántos problemas no hay así, hermanos, en las iglesias? Por eso es muy importante este concepto de ser una sola carne. Para los que no se han casado y para los que ya están casados. Es muy importante. Entiéndelo. Si ya estás casado, eres una sola carne con esta mujer, con este hombre. Y este concepto y todas las implicaciones que tiene es fundamental que los matrimonios que vienen a consejería lo entiendan. Es más, una de las tareas es esa, que vayan viendo las implicaciones de lo que significa ser una sola carne desde el concepto bíblico. Por eso es necesario que la pareja haga todo el esfuerzo para crecer en unidad e intimidad. En resumen, ninguna relación debe estar por encima de la relación matrimonial. Muchos problemas vienen por eso. Hay quienes dicen: primero tuve madre, luego esposa.
ese no es un pensamiento cristiano, ese es un pensamiento mundano. El día que te casaste, ¿verdad?, con quien eres una sola carne es con tu esposa. Eso no quiere decir, por supuesto, que arrumbemos a nuestros padres. Hay que seguirlos honrando, por supuesto. Y tú como cónyuge debes preocuparte para que tu esposo o tu esposa cumpla el mandato de Dios para su vida con respecto a sus padres. Conozco también, hay cónyuges que prohíben, no, con tu mamá no vas, o no vas a hacer esto, o a tus papás no vamos a... Ten cuidado. O sea, eres una sola carne con tu pareja. Ella debe, o él debe también honrar a sus padres. Es un mandato bíblico que seguiremos. No caduca con el matrimonio. Cambia el rol, por supuesto, pero no se interrumpe. Hay que seguir honrando a nuestros padres. Sin embargo, ninguna relación debe estar por encima de la relación matrimonial, ni siquiera los hijos. Los hijos son importantes, son una responsabilidad para el matrimonio, crecerlos en el Señor, amonestarlos en el Señor, educarlos y amarlos en el Señor. Pero los hijos, como dice Génesis, un día van a salir, y los que se quedan son los que empezaron. Es interesante ver que hay matrimonios que construyen su relación sobre la base de sus hijos, y cuando los hijos ya no están en casa, no se soportan el uno al otro, porque no trabajaron en la relación más importante. Por el bien de nuestros hijos, debemos darle prioridad a nuestros matrimonios, porque los primeros afectados cuando papá y mamá están mal son los hijos. Y ya se va mamá, y ya se va papá. ¿Y por qué papá? Ese tipo de situaciones, la inseguridad en la que viven los hijos cuando hay pleitos entre papá y mamá, todos esos efectos, ¿no?, esas influencias que no son correctas. En fin, es importante. Entonces, por amor a nuestros hijos, hay que invertir en la relación más importante. O sea, si así de importante es el matrimonio, entonces los que somos casados deberíamos ser muy intencionales. La palabra clave entonces es intencionalidad. O sea, cuando hay un curso para matrimonios, vamos. Hay un retiro para matrimonios, vamos. Hay un libro, un material que podamos estudiar, vamos a estudiarlo. O sea, vuélvete un profesional del matrimonio, en tu matrimonio, sí, porque es la relación más importante humana, o sea, la relación humana más importante que tienes, que Dios te ha concedido, es el matrimonio. Entonces la relación se define en términos de un pacto, un compromiso, y la meta es llegar a la unidad en todos los sentidos, ser una sola carne. Y miren, desde el día 1 que nos casamos, todo está operando en contra de que esto de ser una sola carne llegue a ser una realidad. Todo, horarios, trabajo, los hijos, la iglesia a veces, ¿verdad?, las actividades de la iglesia, todo está operando en que realmente invirtamos en nuestros matrimonios. O sea, no necesariamente de manera intencional, pero por lo mismo tenemos que ser muy intencionales para darle a nuestra relación matrimonial el lugar que Dios le da para los que somos casados. Esto es muy, muy importante. Y en la consejería bíblica matrimonial, este es un concepto fundamental que tienen que empezar a asimilar, aprender y aplicar las parejas en conflictos, en problemas. Porque lo más probable es que no estén viviendo de esta manera. Es que no se vean de esta manera, es que se vean como dos individuos que tratan de vivir juntos y de coincidir en algunas cosas. Casarse significa, entre otras cosas, negarte a ti mismo para volverte uno con otra persona. Y eso para un pecador es tarea monumental, pero no imposible para la gracia de Dios. Y es en su gracia que podemos día con día mortificar nuestro ego, mortificar nuestro yo, nuestro egoísmo, y empezar a dar pasos de acercamiento el uno al otro. Y es así como va floreciendo un matrimonio bíblico cristiano. Bien, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Tranquilos? A ver, ¿bien? Muy bien, ¿quieren estirarse un poco? A ver, está aquí el pastor Glory.
ya se escapó. Se escapó en el momento justo. Porque le iba yo a invitar a que venga aquí a ayudarnos a estirarnos, ¿verdad? Es así medio estirador. Y bueno, ¿quieren pararse un ratito, estirarse, saludar a su hermano? ¿Conoce a quien está al lado de usted? ¿Ya lo conoce a quien está atrás? Preséntese, hermano, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto. Hay cosas. Bien. El propósito de Dios para el matrimonio. Ya hablamos un poquito de la naturaleza, la esencia. Y una manera de definir el matrimonio es como lo hemos definido. Dos que se vuelven uno, una sola carne, ser una sola carne. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito del propósito del matrimonio. Porque también aquí entran muchas confusiones para nosotros. Quiero decirles, hermanos, que el 11 de abril de 1992 no tenía yo ni la menor idea de lo que estaba haciendo cuando me casaba. La verdad. Sencillamente, la muchacha me gustaba, ¿verdad? Me sentía yo muy feliz, muy contento cuando estaba con ella, ¿verdad? Y la casa, ¿no es cierto? No, era algo maravilloso, ¿verdad? Estar con Delia, ¿verdad? Mi novia por 3 años. Y aparte que me dijo, si después de 3 años no nos hemos casado, mi papá va a hablar contigo. Entonces, con esa pequeña aclaración, pues como que ya los dos habíamos terminado nuestras carreras. Ya yo trabajaba en el seminario, ganando la gran cantidad de 500 pesos al mes. Estaba yo listo para casarme. Ella trabajaba. Y quiero decirles, cuando nos casamos, esto era una realidad. Ella ganaba muchísimo dinero más que yo. Ella trabajaba en una escuela en Montessori. Y ella ganaba creo que como 2,000 pesos. Yo ganaba como 500. O sea, le digo a todas luces, era un matrimonio que me convenía. Pero por la gracia de Dios, mi esposa es tan maravillosa, ¿eh? Que no importó que ella ganara 2,000 pesos, yo 500. Ella, ¿verdad?, entendió los roles que Dios nos había dado a cada quien. Y siempre tuvo esa gracia de la sujeción y del vivir así de esta manera, en armonía uno con el otro, en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que no tenía yo la menor idea. Me gustaba la muchacha, yo estaba listo para casarme y no tenía ni la menor idea de por qué realmente debía yo casarme o no casarme. Pero por la gracia del Señor, ¿verdad? Él nos ha dado su palabra y muchos hermanos que nos han aconsejado, que nos han enseñado y que nos siguen enseñando, ¿eh?, la palabra del Señor, para entender el propósito del matrimonio. En esto también hay mucha confusión. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Y podríamos pensar, bueno, Dios lo creó para que no estemos solos, ¿eh? Es que el matrimonio resuelve el problema de la soledad. Pero la verdad es que si eres casado, sabes que en el matrimonio hay muchos momentos en los que te la pasas solo. Si no, pregúntenle a tantas esposas a veces, ¿no? Es que mi marido nunca está, siempre vengo al templo solo, ya ves, ¿dónde está él? Ese tipo de cosas. Te la pasas muy solo, a veces en el matrimonio. Entonces, si Dios creó el matrimonio para acabar con la soledad, quiero decirte que vas a estar muy frustrado si es lo que crees. Porque en el matrimonio hay momentos de soledad. Para que seamos felices, ¿no? Ese es el propósito del matrimonio, ser felices. Entonces, quizá quiero decir que en el matrimonio hay muchos momentos en los que vas a llorar. En el matrimonio hay muchos momentos en los que realmente te sientes triste, ¿no?, solo. Así que si tú piensas que el propósito del matrimonio es que seas feliz, en ese sentido, definido de esa manera, felicidad, como siempre estar contento y siempre tener una sonrisa y motivo para estar alegre, pues la verdad es que en el matrimonio hay muchos momentos que son muy difíciles y que no hay una razón muy obvia para estar con una sonrisa. La verdad que no. Entonces, ¿para qué creó Dios el matrimonio? Miremos el contexto bíblico. La Biblia dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y a veces ese no es bueno lo tomamos en un sentido, en ese sentido que hemos hablado. El matrimonio Dios lo creó porque no es bueno que el hombre esté solo, o sea, esté solito, te sientas psicológicamente solo. La soledad es la peor consejera o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Dios, para resolver la soledad que sentía Adán, es lo que hizo, creó el matrimonio. Entonces, basado solo en este texto,
tomándolo aislado, se tiene a veces la perspectiva de que el matrimonio fue diseñado para resolver el problema de la soledad. Es decir, para que nos sintamos felices, completos, realizados, sentir que pertenecemos a alguien, sentir que importamos, sentirnos seguros, sentirnos amados, sentirnos satisfechos en nuestras necesidades. Esta perspectiva es una perspectiva humana en la que se ve el matrimonio para que la pareja está para llenar las necesidades psicológicas el uno del otro, las necesidades que supuestamente tienen las parejas, y entonces para esto fue creado esta relación. Y la verdad es que hay varios libros que tienen este enfoque, la mayoría de ellos, libros cristianos inclusive, que tienen este enfoque. Tú estás para llenar las necesidades de tu esposa y tu esposa está para llenar tus necesidades. Entonces somos estas jarritas vacías que Dios dio al matrimonio para que ya no estemos solos y seamos felices y nos hagamos felices el uno al otro. Este es el propósito del matrimonio. Ciertamente en el matrimonio hay momentos muy especiales, momentos que nos llenan. El complemento que sientes con la otra persona, que experimentas, que vives con la otra persona, a veces es muy notorio en ti. Pero el propósito de Dios para el matrimonio es mucho más grandioso que con que a veces nos conformamos. Vamos a analizar algunas cosas más. ¿Será que es verdad esto de que Dios creó el matrimonio porque no es bueno que el hombre esté solo en ese sentido, en el sentido de soledad psicológica, de sentirse solo, experimentar estar agobiado porque no hay nadie más a mi alrededor y no tengo con quién hablar? ¿Será que Dios creó el matrimonio para esto? Bueno, ¿qué dicen las demás escrituras acerca del matrimonio? Que nos deben dar luz para entender no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, tenemos por ejemplo Efesios 5. Ustedes conocen el pasaje, Efesios 5. Y miren, vamos a leerlo todo, lo conocen. Pero quiero subrayar cosas importantes, como el asunto de, como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice para presentársela, para que fuera santa y sin mancha. Continuando con el pasaje dice, así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos, y ver cómo el marido, cada uno sustenta y cuida a su cuerpo, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Dónde has escuchado esto? Carne, huesos. ¿Dónde lo escuchaste? Génesis 2. Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿se acuerdan? Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy apropiado este versículo del apóstol Pablo, ¿no creen? Para el contexto de lo que está hablando. Pero luego dice algo maravilloso y sorprendente. Dice, grande es este misterio. ¿Qué misterio? Lo que acaba de decir, ¿no? El misterio de dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, el ser una sola carne. Grande es este misterio. Y dice, pero yo me refiero ¿a quiénes? A Cristo y a su iglesia. Pablo, me estabas hablando de matrimonio. Me estabas hablando que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá y será una sola carne. Pero dices que eso se refiere o apunta o señala a Cristo y a su iglesia. Allá está el asunto. Dios diseñó el matrimonio para que apuntara, para que señalara, para que fuera un cuadro de una relación mucho más grande que la relación entre un hombre y una mujer que intentan amarse hasta que la muerte los separe. Mucho más grande, para que apuntara a la relación entre Cristo y su iglesia, para que cuando vieran nuestros matrimonios pensaran
la gente pensara en Cristo y su iglesia. Que cuando yo como esposo, me conozcan como esposo, la gente piense o les sea más fácil pensar en cómo Cristo atiende a su iglesia. Que cuando vean a mi esposa cómo se sujeta a su esposo, podamos entender mejor como iglesia cuán sujetos debemos estar a Cristo. En fin, para que esto sea un reflejo entre Cristo y su iglesia. Pedro, por otro lado, miren cómo comienza y cómo dice, ¿verdad? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, etc. Y a los varones en el versículo 7 le dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Interesante, ¿verdad? A veces esas palabritas, esos conectores, como que no les hacemos mucho caso, ¿no? Entonces, pero ese asimismo, igualmente, es como que está comparando con algo que ya nos mencionó con anterioridad, ¿no? Ese asimismo como qué, o igualmente como qué. Entonces tenemos que irnos al contexto inmediato anterior. ¿Y de qué está hablando el contexto inmediato anterior? Bueno, tenemos que ver el capítulo 2, que empieza a hablar de Cristo. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y continúa diciendo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, etcétera, etcétera. Y luego dice, asimismo, así como quién, como quién, las esposas, asimismo como quién, los maridos igualmente como quién, como Cristo. Continuamos. Entonces, ¿en qué estaban pensando Pablo y Pedro al hablar del matrimonio? En ambos pasajes coinciden en lo mismo. ¿En qué estaba pensando Pablo y Pedro? Estaba pensando en la soledad de Adán. Estaba hablando de las necesidades que no son llenadas por otra persona. Estaba pensando en eso. No, estaba pensando en algo más sublime, en cómo nos amó Cristo, de la naturaleza sacrificial de su amor, en el propósito y las instrucciones de parte de Cristo para su esposa sea santa y gloriosa, en el rechazo a pecar de Cristo en respuesta al pecado de los otros contra Él, en la forma en que Cristo confió en Dios y vio un propósito más grande que su sufrimiento. Es decir, tenían en mente un propósito redentor. El matrimonio es un cuadro, una imagen de la relación de Cristo y su iglesia y de todo lo que conlleva esta relación redentiva que Cristo ha realizado. Entonces, en nuestros matrimonios hay mucho más en juego que mi felicidad, el que no me sienta triste o el que inclusive tenga hijos o familia. Hay mucho más en juego. Está la gloria de Cristo. Por eso vale la pena el esfuerzo, luchar por un matrimonio que está en conflicto. A veces por razones de dificultades, hay matrimonios que no pueden asistir a la oficina. Entonces, con mucho gusto yo les digo, miren, yo voy a su casa. O sea, normalmente en la oficina vemos la consejería, pero no importa. Había un matrimonio que a las 10 de la noche era el único momento en que podía yo platicar con ellos. A esa hora, ciertas horas, a esa hora iba yo ¿por qué? ¿Por qué hacer todo ese esfuerzo con gente que a veces que ni era de miembro aún de la iglesia? ¿Por qué? Porque un matrimonio debe ser un reflejo de la relación gloriosa de Cristo y su iglesia. Esto es. Así que todo esfuerzo encaminado a esto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bien, entonces, hay un riesgo con la perspectiva popular de que el matrimonio fue hecho para que el hombre no estuviera solo, o no es bueno que el hombre esté solo. Se refiere a esa soledad que Adán tenía. El no es bueno que el hombre esté solo no se refería a que Adán se sentía solito. ¿Qué solito estoy, pobrecito? Solo hay monos, solo hay leones, solo hay... Esa es la idea a veces que tenemos, ¿no? Pobre Adán, estaba solito. Chuch. La verdad que no es así. Hermanos, no había entrado el pecado en el mundo. ¿Saben cuál era la situación de Adán? La situación de Adán antes de Génesis 3 se llama paraíso.
se llama estar con Dios en plena comunión. ¿Qué necesidad puedes tener en tal situación? No era una experiencia que Adán hubiera experimentado la soledad como la experimentamos hoy día, ya que entró el pecado. Génesis 3, de allí para el real, eso es otra historia. Pero antes de Génesis 3, Adán estaba en el cielo. En los cielos nuevos, bueno, así es lo que será para nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva. Allá estaba Adán. O mejor, bueno, nosotros estaremos mejor que Adán, pero bueno, es otro rollo. Pero el asunto es que en tal situación no había soledad en ese sentido que la experimentamos hoy. Entonces, ¿por qué dice Dios no es bueno que el hombre esté solo? La razón por la que lo dice es que el hombre solo, a solas, no iba a poder cumplir con la misión que Dios le había dado. ¿Cuál era? Fructificad y señoread la tierra. El mandato cultural, el mandato de extender el reino de Dios en la tierra, no iba a poderlo cumplir el hombre solo, a solas. Entonces no es bueno. ¿Y qué es lo que Dios provee? Una ayuda idónea. Más que una compañía, le provee una ayuda. Si tienes que realizar una tarea muy difícil, ¿qué es lo que necesitas? O sea, vamos a ver que voy a arreglar todo este espacio y les invito a todos, hermanos, vean que yo arregle todo este espacio, ¿no? Y yo solito me ponga a limpiar y todo, ¿no? Pues no necesito que me acompañen, mejor, ¿saben qué? Ayúdenme, hermanos, y en un ratito ya lo hicimos, ¿no? Lo que necesito cuando voy a realizar una tarea es ayuda. Y es lo que Dios proveyó para Adán, ¿no? No solo una compañía. Si hubiera sido una soledad, entonces le dio una compañera idónea. Y lo es, la mujer y la esposa, el esposo, son compañeros idóneos, por supuesto. Pero no era la necesidad que había en ese momento. ¿Cuáles son los riesgos de centrarnos en el matrimonio? Fue hecho para llenar mi necesidad, mi vasito quebrado, donde se filtra todo. Y ¿cuáles son los riesgos? Esa perspectiva popular. Bueno, en nombre de la soledad, la gente llega a justificar, por ejemplo, su amargura, se da libertades con el pecado. Es que estoy solo, hermano, enviudé, o no, o mi esposa, estoy lejos de mi esposa por trabajo, ese tipo de cosas. Frustración, adulterio, porque piensan que Dios no les ha dado lo que Él mismo dice que necesitan. Si Dios me dijo que no es bueno que yo esté solo y me dio mi esposa, me dio una esposa, y mi esposa no llena la necesidad que yo tengo para que yo me sienta bien, la que siento, la necesidad sentida, entonces pues tengo que encontrar otra persona que sí la llene. No funciona esta esposa, ¿no? Hay que buscar otra. Nos puede llevar a tantas trampas esta perspectiva, y lamentablemente como cristianos muchas veces en la cultura tenemos esta idea, absorbemos esta idea y justificamos bíblicamente esta idea, que eso no es justificable. Otros problemas con esta perspectiva es que la Biblia no dice, bueno, Adán se sentía solo, ya lo hemos explicado, sino dice que estaba solo. No hay garantía bíblica de que todos, muy importante, no hay garantía bíblica de que todos vayan a casarse. La verdad, hermano, hay personas que no se van a casar, punto. O sea, el matrimonio no va a ser para todos. El matrimonio también no es para siempre. Y saben, o sea, algunos teólogos, me gusta esta explicación. ¿Por qué no habrá matrimonio gracias? ¿Por qué no habrá matrimonio en los cielos nuevos y la tierra nueva? Jesús dice, allá no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué no habrá? O sea, dices, qué mala onda, ¿no? O sea, a mí me gusta mi matrimonio, me gusta estar casado. ¿Por qué no va a haber matrimonio en los cielos nuevos y tierra nueva? Pues algunos explican, y pues a mí me convence esta explicación, porque la Biblia creo que no es explícita en esto. Pero creo que podemos llegar a esta conclusión a la luz de lo que estamos diciendo. Me satisface esta explicación. Lo que dicen es que no hay matrimonio en los cielos nuevos y tierra nueva, porque el matrimonio fue creado por Dios para señalar, apuntar a la relación entre Cristo y su iglesia. Una vez que esta relación entre Cristo y su iglesia sea una realidad plena
las bodas del Cordero se realicen, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad más hay de una señal, de un anticipo, de un cuadro? Porque ya viviremos la realidad. Entonces, el matrimonio pierde su propósito de ser. Así como el templo en Jerusalén, a venir Cristo, dejó de ser, ¿verdad?, el centro de lo que señalaba en el Antiguo Testamento, porque Cristo, la realidad, ya vino. Igual cuando nuestra realidad, en la relación entre Cristo y su iglesia, sea una realidad plena, entonces ya el matrimonio dejará de tener un propósito. Porque todos, la iglesia de Cristo, seremos la novia casada con el esposo que es nuestro Señor. Entonces, matrimonio es temporal, no es para siempre, es para este siglo, no para el siglo venidero. Así es, así que es ahora o nunca. La soltería sería un nivel inferior de existencia, y ese es un grave problema. Si decimos, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cuál sería la implicación? Un joven soltero, una señorita soltera, hay algo disfuncional en él, hay algo que no es correcto. O sea, deberías casarte, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, en ese sentido, como se toma. Pero Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, ¿eh?, que es algo deseable el ser soltero, que si puedes estar soltero, quédate soltero. Entonces, hay una contradicción en eso. La soltería entonces es vista como una ciudadanos del reino de segunda categoría, el soltero, ¿no? El que no la hizo, el que pobrecito, ¿no? Es soltero, ¿no? Ese tipo de cosas. Nunca se casó. Ese tipo de cosas. O sea, no, el ser soltero es una oportunidad, una bendición, y así lo presenta el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es una bendición el ser soltero, y debemos aprovechar nuestra soltería para la gloria de Dios. Y si Dios nos llama al matrimonio, también vivirlo para la gloria de Dios. Es lo mismo, es el mismo llamamiento para ambos. Entonces, la soltería sería un nivel de existencia inferior. Adán no disfrutaba entonces, si esta es la perspectiva, de una relación plena con Dios, y no es lo que nos indica la Escritura en Génesis, sino era una armonía perfecta que se rompió, que se hizo añicos por la entrada del pecado. Así que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso quiere decir no en relación con Adán, sino para cumplir los propósitos de Dios. Dios le dio una ayuda, no meramente una compañera, cosa que ya mencionamos. Entonces continuamos. Un enfoque bíblico del propósito del matrimonio nos permitiría ser entonces transformados en varios aspectos, ¿no? Si lo que Dios quiere en mi matrimonio es que yo refleje la relación entre Cristo y su iglesia, si tiene un propósito redentivo, si tiene un propósito transformador, entonces el matrimonio se vuelve un contexto excelente para la santificación. Los que somos casados tenemos todos los días la oportunidad de practicar todas las virtudes cristianas, todos los días. A veces los solteros tienen que provocar, intencionalmente meterse en situaciones para sacrificarse, para no pensar solo en ellos, o sea, para servir. Pero como casados solo abren los ojos y ahí está, ¿verdad? Miles de oportunidades. Hay platos sucios, hay pañales que cambiar, hay, diligencias que hacer. Hay tantas cosas que en las cuales tienes que dejar a un lado lo que tú deseas hacer por alguien más. Hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes. O sea, todo lo tienes en un solo paquete y se llama matrimonio. Entonces, el enfoque bíblico del matrimonio debe ayudarnos a ver nuestro matrimonio como una oportunidad de transformación para aprender a respetar a los demás. El que aprende a respetar a un cónyuge difícil está siendo preparado para respetar a cualquier jefe, por nefasto que sea, ¿no? Es un entrenamiento en casa, lo tienes todos los días. ¿Eh? Entonces, te puedes admirar, oye, qué buen empleado eres tú. Es que no sabes con quién vivo, ¿no? O sea, el jefe queda chiquitito. Bueno, aprendes a respetarlo, a tratarlo bien y a someterte a él. Bueno, aprender a orar con fe, ¿verdad? Un cónyuge difícil, una situación difícil nos ayuda. El matrimonio, ¿verdad?, nos tiene de rodillas constantemente. Es una oportunidad aprender a descubrir nuestro propio pecado.
en el espejo que tienes enfrente, que es tu cónyuge, puedes ver inmediatamente tus pecados. La verdad es que tengo que confesar que suelo ser una persona muy paciente. O sea, suelo ser, por la gracia del Señor, no estoy presumiendo aquí de nada. Suelo ser paciente. Puedo ser tolerante, paciente, ¿verdad? Pero ¿saben? Si quiero conocer mi verdadero corazón, tengo que ver cuán paciente soy con mi esposa. Allí está la verdadera paciencia, ¿verdad? Cuando no tengo pues que quedar bien con el hermano de la iglesia, etcétera, ¿no? O sea, porque un hermano de la iglesia, bueno, también me está diciendo cosas que, pero es el hermano, es el anciano, pues hay que escucharlo, no lo escucho, ¿no? Pero muchas veces con nuestra esposa, que me conoce como soy, ¿verdad? Que con la que he vivido 20 años, entonces ya digo, pues ya me conoces, pues ahí te voy, ¿no? Ese tipo de cosas, pues vas a ver, ¿no? Entonces, realmente, si soy paciente con mi esposa, entonces es que realmente Dios está obrando en mi corazón, paciencia, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad. Y descubres tu propio pecado. Últimamente he descubierto, hermanos, que soy muy orgulloso, ¿verdad? Y mi esposa no me lo restriega en mi cara, pero me lo ha señalado, me lo ha mostrado. Y es cierto, soy muy orgulloso, ¿verdad? En el ejercicio del corazón escribí que hay que pedir perdón, hay que confesar tus pecados. Pero qué difícil me es reconocer con mi esposa: sí, me equivoqué, lo hice mal, perdóname. Qué difícil me es, ¿verdad? Soy muy orgulloso, tengo que trabajar eso, la gracia del Señor me vaya transformando. Entonces me confronta con mi propio pecado. Aprender a perseverar en medio de la dificultad. La mejor escuela para la perseverancia es el matrimonio. Aprender a perdonar es otro. En fin, aprender a servir es una escuela el matrimonio. Y lo más importante, hermanos, que si tienes hijos, Dios te ha dado ese privilegio, ellos te están observando. Y de alguna manera tú vas a ser una influencia en ellos, para bien o para mal. Están aprendiendo cómo es un esposo que ama a su esposa. Están viendo cómo es una esposa que se sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo. Están viendo cómo se manejan los problemas. Si tú, cuando hay un problema, lo único que haces, te das la vuelta y te vas, le estás enseñando algo a tus hijos. Y sabes que lo que he observado, que es tan difícil para muchos de nosotros, el no repetir las pautas de nuestros padres. Lo que más te caía mal de tu papá o de tu mamá es justamente lo primero que haces muchas veces. Me acuerdo mucho de una pareja que venía y decía: es que yo no quiero ser como mi papá. O sea, mi papá hacía esto, pero es lo primero que hago. O sea, la influencia que dejamos en nuestros hijos no es determinante, lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero sí es influyente, es importante. Así que seamos cuidadosos. No solo se trata de nosotros, sino el legado también que estamos dejando en nuestros hijos. Así que lo que Dios hace en nuestros corazones es amor a Dios y amor al prójimo. Es lo que Dios está haciendo en nuestros matrimonios para su gloria. Entonces cambiemos nuestro enfoque. Centrarse en lo que yo puedo obtener en el matrimonio es un grave error. Y la verdad es que así entramos todos al matrimonio. Las parejas siempre están entrando en lo que voy a recibir, la verdad. Aunque cuando me casé, ¿verdad? Yo luego fui descubriendo que en realidad yo quería estar con Delia, porque cuando estaba con ella me sentía yo muy contento, muy feliz. Entonces no me importaba tanto Delia como Delia, sino me importaba Delia en tanto me hiciera sentir bien, ¿verdad? Y eso no es amor verdadero, bíblico. Eso es egoísmo. Entonces, con el tiempo, Dios nos va enseñando la verdadera naturaleza del amor, como Él ama, como Él es. Así que centrarse en mí es un grave error. A través del matrimonio, Dios no está tan interesado en que seamos felices, sino más bien en que seamos santos, seamos transformados a la semejanza de Cristo, que reflejemos la relación entre Cristo y su iglesia. Solo una perspectiva así nos puede impulsar a depender de la gracia de Dios. Sabemos, tú y yo no podemos cambiarnos. Podríamos
procurar maquillar un poco el asunto, pero no vamos a poder lograr un cambio sustancial. Lo único que nos puede cambiar es la gracia del Señor, depender de Él. Por eso es tan importante la centralidad del Evangelio en la consejería bíblica. Si tenemos la meta correcta, contamos con los recursos adecuados y la ayuda adecuada de parte de Dios. ¿Cuáles son los beneficios entonces de una perspectiva cristocéntrica del matrimonio? Bueno, hay esperanza en medio de la crisis. Hay esperanza para todo aquel que se acerca al Señor. Hay esperanza de transformación radical. Es que Él nunca va a cambiar, pastor. Así ha sido. 25 años he estado casado con este hombre. No va a cambiar. Pues tengo noticias para ti. El Evangelio es precisamente lo que hace: cambiar corazones. O sea, negar que alguien pueda cambiar es negar el Evangelio. Entonces, hay esperanza en medio de la crisis. Búsqueda de la gracia de Dios es un beneficio, depender de su gracia. Podemos tener también una perseverancia o desarrollar una perseverancia confiada. Mejor respuesta a las caídas, porque hay varias. En lugar de que cada vez que hay un problema se vuelve una crisis mundial, hay una mejor respuesta cada vez. Una conciencia personal del pecado también. Un sentido de dirección y un sentido de crecimiento, de progresión. Así que hay beneficios para esto. En fin, en conclusiones de toda esta parte de la esencia del matrimonio y del propósito del matrimonio, debemos decir que el matrimonio es una bendición de Dios. No lo veas como una carga. Dios te unió. Es una idea de Dios. Si estás casado, Dios te ha unido. No lo veas como una carga. 25 años así no los voy a soportar, ¿no? Más, no quiero más de esto. Tranquilo. Es una bendición. Si estás casado, como dice Pablo, no busques salirte de ese matrimonio, ¿no? También si estás soltero, no te desesperes por entrar a un matrimonio, también lo dice Pablo, pero velo como una bendición. Dios quiere transformar el matrimonio. Dios quiere mejorar tu matrimonio, quiere hacerlo un matrimonio que florezca. También quiere transformar el corazón de los cónyuges a la imagen de su Hijo. Este es su propósito principal: transformar nuestros corazones. Debemos abandonar nuestras ideas equivocadas acerca del propósito final del matrimonio. Perjudican mucho esas ideas, y por eso el enfoque en la consejería bíblica que les estoy compartiendo, más bien es: vamos a reaprender las cosas. Aprendimos mal las cosas, aprendimos muchas ideas del mundo y las estamos ejerciendo. Tenemos que regresar a la Escritura y empezar a reaplicar principios bíblicos a nuestras vidas. Entonces es cuando empieza a resurgir de las cenizas cualquier matrimonio. Aunque aún esos matrimonios en los que dicen: es que ya no tenemos nada en común, es que yo ya no la amo. Aún esos matrimonios, es maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y busquemos al Señor y su gracia en nuestra relación matrimonial. No hay otra manera, no hay otra forma. Su gracia es transformadora. Así que comuniquemos esta esperanza a los matrimonios de nuestra iglesia, comenzando, por supuesto, con el nuestro. Porque cada uno de nuestros matrimonios puede ser aún mejor. ¿Quién necesita consejería? Yo necesito consejería de la palabra de Dios. Siempre, siempre necesito, porque soy un pecador que está siendo transformado, regenerado, justificado, sí, pero no totalmente. Ya no soy todavía no soy un producto terminado. Ni Delia, tan guapo y preciosa como es, no es un producto terminado. Necesitamos seguir creciendo. Por eso todos requerimos el consejo de la palabra de Dios. Acerquémonos a su palabra y fomentemos esto también en nuestras iglesias. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de concluir este tiempo. Sí, hermano Sergio, pastor Sergio. Creo que es importante lo que usted dijo al final. Recuerdo que cuando estaba enamorando a mi esposa, y ella tenía un problema, ¿no? Y en varias ocasiones yo le decía: oye, ¿por qué no vamos y que nos den consejería, ¿no? Platicar a alguien para poder solucionar. Y ella no quería, ¿no? Y
y es especial también para nosotros como ministros, como ancianos, como diáconos, de que si primero no lo probamos, si primero no nos transforma Cristo, de nada va a servir el buen deseo, el carácter que tengamos, la disposición con nosotros. A veces pensamos que con nuestra preparación académica o teológica es más que suficiente, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y pues gracias a Dios ella ha cambiado, ha mejorado y es un espejo para mí también. Claro. Gracias a Dios. Sí. Quizá uno de los problemas para ejercer ese tipo de consejería, que por cierto es magnífico, ¿no? A mi edad lo estoy aprendiendo ahora. Pero uno de los problemas que me supongo los hermanos de la iglesia no van al pastor para buscar este tipo de consejería cuando ya aparente todo está muerto, es porque no han encontrado en su pastor la persona apropiada. Es un comunicador. Apenas se los dice, ya lo sabe toda la iglesia, peor lo menciona en el sermón, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda, pastor? Ayúdenos. ¿Quién me ayuda a mí? Definitivamente, en la consejería bíblica, bueno, en la consejería en general, ¿verdad? Pastoral, te enfrentas o te enteras de las cosas más tristes, más, lamentables de las personas, ¿no? En sus peores momentos. Nuestra doctrina del pecado nos ayuda a entender, las dinámicas que ocurren. Definitivamente te afectan, sobre todo si es de personas que no lo veías venir, ¿no? Y de repente te salen con algo que no lo veías venir y es agobiante, la verdad sí. Y entonces a veces tienes ese peso sobre ti y como que tienes que sacarlo, ¿eh? Y muchos cometemos esa falta de comunicarlo. Una bendición en particular que tengo en la iglesia en la que ministramos es que somos 3. Y cuando hay algo, tengo que decir, no siempre le comparto a Chucho y a Fernando alguna situación personal que alguien me contó, no siempre, ¿no? Pero sí, con cierta regularidad estamos enterados porque somos los 3 pastores de la iglesia. Y de hecho platicamos entre nosotros cómo manejar ciertos asuntos, cómo atender, más que manejar, cómo atender ciertos asuntos. Entonces eso en lo particular a mí me ayuda muchísimo. El tener a alguien, compañero del ministerio, con quien compartir, en lugar de ir a mi casa, por ejemplo, y poner una carga sobre mi esposa que no le corresponde y que está difícil. Si ella ya tiene la información en algún momento de debilidad, puede salir, puede filtrar y es lo más terrible que puede pasar para tu integridad pastoral, ¿no? O sea, tu ministerio, vamos a decirlo, tu capacidad para ministrar. Si la gente no confía, porque tú eres un pastor comunicador y todos se enteran de lo que tú le conversaste en lo privado, pues es muy terrible. Entonces, algo recomendable es tener a alguien, compañero en el ministerio, con quien puedas consultar, compartir. Ahorita con los medios electrónicos esto se facilita bastante. Algunos de los jóvenes del seminario que fueron mis alumnos, por ejemplo, ahora que ya están ellos en el campo de batalla, vamos a decirle así, pastor, mire, tengo esta situación, ¿qué me aconseja? ¿Qué podría yo hacer? Tengo, hasta de ellos mismos, ¿no? Problemas que tengan con su esposa o algo. Consultan, platicamos. Esto es muy importante, no podemos solos. A la vez tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, como ministros, yo pienso que información de otros hermanos de la iglesia, no compartirla con nadie del ambiente cercano, ¿no?
porque es peligroso. Pones una carga sobre las personas y en un momento de debilidad, aunque sea un hermano muy querido y todo, se le puede filtrar, se le puede escapar. Sí. Por eso, encuentra un compañero ministerial con quien en esos momentos de carga que no puedas más, compartir y recibir un consejo. Pastor, bueno, en el último de los casos, sí, bueno, sí. En el último de los casos, esto suena católico, ¿no? Sí. Apostólico y romano y hasta la Virgencita, ¿no? Pero ¿pudiéramos tomar esto como un secreto de confesión? No en la definición del catolicismo romano, sino hay que saber, yo creo que es un asunto de sabiduría, cuándo hablar y cuándo callar. Hay cosas que no las puedes callar, sino por amor a la persona, por amor a la iglesia, por amor al prójimo por el honor de Cristo, necesitamos dar pasos. Y en ese sentido, una cosa que sí hemos hecho cuando es una confesión de alguna situación que pasó, vamos a poner, un joven viene y me cuenta algo que hizo que sus papás no están enterados y que deben saber. No puedo, por amor a ese joven, por su cuidado espiritual, sus padres deben estar enterados de esto. Entonces, después de escucharlo, animarlo, darle la esperanza del Evangelio, decirle, yo estoy contigo, vamos a trabajar en este asunto. Una de las cosas que sí he hecho es decirles, mira, tienes estos próximos 3-4 días para que se lo compartas o se lo confieses a tus papás. Si tú no lo haces, voy a tener que hacerlo yo. Contigo, te acompaño si quieres, vamos, voy contigo. Porque hay algunos que tienen miedo a sus papás, y se lo digo a mi papá, y lo hemos hecho. En un caso mi esposa y yo estábamos, o sea, vino la muchacha con mi esposa y acompañé a mi esposa y a la muchacha a hablar con los papás. Estábamos nosotros y es cuando la muchacha delante con nosotros le confesó a sus papás algo que había hecho, ¿no? Entonces la tienes que decir, eso es lo mejor para ti. La Biblia dice, el que oculta su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Entonces hay cosas que no podemos hacer como que no. Hay que atenderlas y se deben confesar. Entonces es algo que he hecho, inclusive en situaciones, ¿no? También matrimoniales, debes decírselo a tu esposa. Si no, te acompaño si quieres, te apoyo, estoy contigo. Pero hay que confesar. Entonces ellos lo confiesan, no nosotros. Entonces, en ese sentido, no es secreto confesionar, no, prohibido, no puedo, méteme a la cárcel, pero no te lo digo, ese tipo de cosas. No es tanto. No es eso, sino es por amor a los hermanos y por su misma atención espiritual, hay cosas que se tienen que atender y se tienen que confesar y se tienen que atender. A usted, pastor. Una pregunta más, pastor. Ayer el hermano Eduardo se le estuvo dando mucho vuelta con una pregunta acerca de si casaría o no casaría a una pareja mixta. Pero hablando de hecho, ahorita viendo nosotros el propósito del matrimonio y todo esto, ¿usted qué aconsejaría precisamente, por ejemplo, a una pareja, a unos jóvenes que vienen con esto? ¿Sí? Aldo tiene una respuesta. Esa es una pregunta muy interesante que Chucho les va a contestar. Bueno, obviamente yo creo que el asunto debe ir mucho más atrás. Desde que la persona comienza a tener una relación con alguien que no es creyente, hay que hablar, hay que atender antes, porque realmente cuando ya llegan, o sea, si tú permites y no dices nada, no aconsejas, no haces todo lo posible por atender ese caso desde el inicio, pues cuando ya llega, si no lo hiciste, ya cuando se quieren casar, o sea, cuando ya se van a casar, porque aunque tú no les des permiso, lo van a hacer, o sea, punto, van a hacerlo. Entonces es más complicado. Por eso el consejo sería, tan pronto veas a un joven, una señorita, que empieza a enamorar o a hablar de que le interesa, atiéndelo. Ahora, no hizo caso, se hizo, bueno,
pues allá el consistorio debe saber qué hacer, si lo considera disciplina o no, es colegiado, es el consistorio. Hermanos, es miembro, está francamente, pues si el consistorio decide que va a disciplinar, que lo discipline. Ahora, miren, la verdad es que a veces es un poquito complejo, o sea, se complica la cosa porque hay parejas o no creyentes, o bueno, que son bastante amigables o simpatizantes, que vienen, que acompañan, que los ves aquí. Claro, con ellos a veces hay que hablar directo, claro, ¿no? Esa es una cosa que hemos hecho. A la persona que ya viene, le hablamos claro: mira, te vas a casar o quieres casarte con fulanita o con fulanito. ¿Ya entendiste lo que implica eso para ti? Porque ella no va a querer, o sea, cuando haya un tipo de problemas, Dios va a ser lo más importante. Va a querer que vengas todos los domingos a la iglesia. ¿Estás consciente? ¿Lo quieres hacer de verdad? O sea, hay que hablar claro con él, amablemente, ¿no? Pero con claridad, de que vea las implicaciones. No solo el creyente que vea las implicaciones de lo que se mete con casarse en un no creyente, sino el no creyente tiene que entender las implicaciones. Tú, si tienen hijos, va a querer que los crezcas acá. ¿Ya viste de qué se trata eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría? Porque el matrimonio, y les explicamos lo que es el matrimonio. Si aún así perseveran en su intención, pues hay que enseñarles lo que es el matrimonio, ¿no? Bíblico y cristiano. Entonces, digo, se complica porque hay personajes que son muy amigables, muy condescendientes, entran a la clase para hacerse miembros, o sea, todo. Tenemos nuestras reglas y las cumplen, o sea, se vuelve muy complicado decirle, no lo vas a hacer. Por eso, para evitarnos todos esos rollos, hay que empezar, desde que empieza la relación, hay que atender eso. Es lo que yo diría. Pero sí reconozco, es muy complejo. Y yo no sé qué hubiera respondido si me hacía Aldo esa pregunta. La verdad es que sí, en lo particular sí hemos hecho ceremonias con personas en las que no es miembro de la iglesia, la otra persona. No creyente. Vaya, pero cuando menos es simpatizante. No creo que haya yo hecho una boda no recuerdo, a lo mejor sí, en la que abiertamente la persona nos haya dicho, no me interesa Dios. Creo que en ese caso yo no participaré. ¿Sabes qué? Mejor no, eso no me meto. Normalmente dice, sí me interesa, no, mis hijos aquí van a crecer, está re bien, estoy contentísimo. Claro que a veces no todos lo cumplen, eso sí hay que reconocerlo, pero sí lo dicen, sí. En esos casos me siento más o menos tranquilo de participar. Acallo mi conciencia. La verdad es que no soy muy radical, hermano. O sea, la verdad, hay gente más radical y mis respetos para los que quieran ser radical. Yo no lo hago, ¿está bien? Pero la verdad es que en el continuo ese de eso no es cuando una persona realmente ya ha sido tocada por el Espíritu, ¿no? Chispas, está complicado. Entonces, allá estoy. Y por eso necesito ayuda, hermanos, ayúdenme. No sé, ¿hay algo más, hermanos? ¿O nos vamos a otra tajada de sandía? Allá no hay. Hermano Filomeno, él hace preguntas muy difíciles. No, ya se acabó el tiempo. A él le gusta poner en jaque mate a los candidatos. Gracias, pues. ¿Se escucha? No tiene, gracias, no hay audio. Bueno. Pueden pasar por su refresco los hermanos de Pro Audio. Hermano, la verdad me ha sido de mucha bendición el que usted haya sido un hermano, un amigo y maestro en el ministerio. Pero me gustaría que me orientaras un poquito más respecto a hasta qué punto nosotros los pastores que tenemos a nuestro cónyuge también involucrado en el ministerio, hasta qué punto nosotros los pastores debemos ciertamente expresar algunas palabras que son muy íntimas en la consejería pastoral. ¿Hasta qué punto puedo, no puedo? Acabo de escuchar que usted tiene un parámetro en el cual no dice todo a su esposa.
pero a lo mejor en caso mío es lo contrario, le digo todo a mi esposa, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué? Porque entiendo, esa es mi perspectiva pastoral. Mi perspectiva y mi filosofía ministerial hasta ahora es que el trabajo pastoral es familiar. Y al menos le agradezco mucho a Dios que pues yo tengo una esposa que es más pastora que yo. ¿Sí? Claro. Entonces, hay algunas cosas, ¿sabes qué? Trabaja con esta persona porque yo no puedo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Si pudiese ayudarme o estoy mal, si no, corríjame. Claro, yo creo que es una pregunta de sabiduría, que tienes que considerar la iglesia en la que estás trabajando, el tipo de dinámica que hay en la iglesia. 2, tienes que considerar el caso con el cual estés trabajando. Tienes que considerar también los dones y el involucramiento de tu esposa también, ¿no? Hay varios factores que considerar. O sea, por eso digo, no todo le digo, pero la verdad es que sí comparto, sí conversamos muchas cosas mi esposa y yo, ¿no? Sin embargo, hay que ser muy sabios en ese respecto. Sí, definitivamente sí, siempre y cuando yo esté en peligro, le cuento a mi esposa, ¿no? O haya peligro para mí. Si estoy, primero que nada, quiero decirles que normalmente no aconsejo mujeres. Cuando viene una mujer a pedir consejería, la escucho la primera vez. Si hay algo siempre hay algo para animarla, para aconsejarla, siempre le doy el consejo. Luego de esto, si veo que esto va a ser una consejería que nos lleve, o sea, tiene que haber un seguimiento, entonces la canalizo, por la gracia del Señor, en el contexto en que ministramos. Hay hermanas que pues han tomado el curso de diplomado de consejería del seminario, hay recursos humanos, hermanas que pueden apoyar a otras hermanas. Entre ellas está mi esposa. Entonces, normalmente, o mi esposa, o la hermana Elsie, u otras hermanas de la iglesia, que son una gran bendición para nuestra comunidad. Entonces, pero si en un momento dado, sí le hablo a mi esposa de situaciones en las que yo pudiera ser tentado en alguna situación, sí comparto inmediatamente con mi esposa, para que se acabe cualquier situación. Ese es, por ejemplo, un caso en el que sí le digo a mi esposa, ¿no? Otro es donde ella puede aportar alguna perspectiva y sé que no va a poder ella ser prudente con la información que yo le dé. Gracias, hermano. Muchas gracias, me ha liberado de una carga. Gracias. Y que tú me digas eso me libera, ¿sabes cómo? Soy libre. Hermano Manasés, yo creo que es la última pregunta, güey. Ya se paró el pastor Gales, eso quiere decir que... Bueno. Sí, está prendido. Bueno, no sé. La pregunta es, ¿cuánto debe involucrarse la esposa del ministro en el ministerio pues, de su esposo? Porque a veces oímos esa voz, ¿no? Cuando lo están hablando con el pastor, ¿no? Que lo van a contratar para un periodo en una iglesia. Dice, lo que le quiero decir es que el pastor puede ser yo, mi esposa no la tomen en cuenta. Algo así, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado la esposa es de apoyo en el ministerio? Yo pienso que si la esposa es cristiana, ¿verdad? Debe involucrarse como todo cristiano se debe involucrar en la vida de la iglesia. O sea, mi esposa me dice, yo me involucro en la iglesia no porque soy tu esposa, sino porque soy creyente y amo al Señor. Obvio, la esposa debe involucrarse de acuerdo con sus dones. No todas las esposas de los pastores están cortadas con el mismo molde. O sea, eso hay que entenderlo. Las iglesias deben entender eso también. Porque creo que una mentalidad de algunas personas es que las esposas del pastor tienen así como un molde, todas son igualitas. No, Dios ha dado a cada mujer, a cada esposa, ciertos dones. Entonces, la esposa debe involucrarse de acuerdo con sus dones, ¿no? Entonces, hay esposas de pastores que son muy buenas para enseñar, o los dones muy públicos, y por eso las vemos, son muy públicas, ¿no? En ese sentido.
Está bien, gracias a Dios por esas hermanas que tienen esos dones y son de bendición para la iglesia. Pero hay otras esposas que no tienen esos dones porque Dios no se los ha dado. Esos dones públicos como la enseñanza, como la música, como ese tipo de cosas que son muy de frente y de todos, ¿no? Pero tienen otros dones. Esa mujer debe ejercer sus dones en la iglesia. A lo mejor es la consejería, a lo mejor es el ánimo a los hermanos, a lo mejor es el servicio. A veces los que sirven no se ven, pero tú llegas a un lugar y ya está listo porque hubo gente que ejerció sus dones de servicio. Entonces, las esposas de los pastores deben involucrarse en la iglesia porque son creyentes y porque aman al Señor, no porque son esposas del pastor, ¿sí? Esa debe ser su motivación, la gloria de Dios y la belleza de la iglesia. Y la iglesia debe entender que no todas las esposas tienen todos los dones del mundo. Ahora, lo que no debe pasar es, uno, que la esposa del pastor, por ejemplo, o el pastor, descuiden otras cosas que son, otros aspectos que son importantes por servir en la iglesia. O sea, me refiero a sus hijos, ¿no? O sea, estamos todo el día ministrando, visitando, y los hijos están creciendo solos. Y la primera influencia deben recibirla de nosotros. O sea, por ejemplo, ¿no? Ese es el extremo. El otro extremo es que tú eres esa mentalidad, tú eres el pastor, ni siquiera al culto voy, ¿no? No se le ve ni siquiera en el culto. Entonces ese es el otro extremo. O sea, por eso digo, debes involucrarte de acuerdo con tus dones y entendiendo que te involucras porque eres cristiana, porque amas al Señor, no porque eres esposa de pastor. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a la sandía. Hermanos, qué bendición. Dios mediante, la conferencia continúa a las 4 de la tarde, una hora bien apropiada, todos estamos muy alertas para ello. Entonces traigan todos su almohadita para que sea rica la siesta. A las 4 de la tarde debemos continuar. ¿Así es, Pastor Fernando? Pero antes hay algo que el Pastor Fernando nos va a decir. Sí.